noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil. Como de costumbre, quien les habla, Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestros compañeros Ramón Núñez Fernández y Robinson Galvez Lai. Bienvenido, pueblo dominicano, a Tribuna Juvenil. Sean todos bienvenidos, amables televidentes, a otra Tribuna Juvenil en este sábado para comentarles todo lo ocurrido en la semana. El tema central es el ciclón que pasó en el país. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, compañeros. Giovanni, Ramón, amables televidentes. Agradecer al Todopoderoso la oportunidad que una vez más en este sábado nos da de compartir con todos ustedes una semana, un mes muy devastador, ¿no? En todos los sentidos. Terremoto por un lado, huracanes por el otro. Una semana muy agitada. Y en ese sentido, querido Robinson, querido Ramón, como ustedes expresaron, esta noche un programa especial. Vamos a tratar los huracanes, especialmente el último huracán que pasó por el territorio de la República Dominicana, el huracán María, que todavía sus efectos seguirán hoy sábado en la noche y también el domingo. Todo el fin de semana. Todo el fin de semana, como dice Ramón. Y desde aquí vamos a tratar las prevenciones que debe tener el pueblo dominicano y especialmente la labor que tienen las autoridades en estos momentos. Exacto. Justamente, Giovanni, como tú afirmabas, el tema central ha sido el huracán María. Había una frase muy conocida, señores, que decía el doctor Joaquín Balaguer, que el mejor secretario de Agricultura es la lluvia. Y efectivamente, en momentos en donde no había presas y canales de riego, la lluvia ayudaba en este sentido. Justamente el paso de este huracán Irma por la provincia, por todo el país, tuvo un saldo de 19.844 personas que han sido desplazadas y 20 provincias que están en alerta roja. El director del Centro de Operación de Emergencia COE, Juan Manuel Méndez, indicó que por el paso del huracán María hay 10.929 personas en albergues oficiales y 8.915 en casa de familiares y amigos, para un total de 19.844. También Méndez dijo que las lluvias han anegado 3.723 viviendas y afectado parcialmente 570, mientras que destruidas hay 110 y, desgraciadamente, 3 personas fallecidas. ¿Sabe que la cifra de 110 de los hogares destruidos, yo me lo encontré muy poco? Sí. Ojalá que sea así y ojalá sea menos, pero con las tantas preocupaciones que hubo a nivel nacional, porque hubo muchas preocupaciones en todo el territorio nacional, sobre todo en esos lugares vulnerables, San Pedro, Moca, San Francisco de Macorís, que es los últimos datos que hemos estado recibiendo, es que en San Francisco Miches, el presidente, de hecho, el presidente Danilo Medina, ayer viernes, salió desde su despacho del Palacio Presidencial a visitar esos lugares devastados por el huracán María. Y bueno, el presidente salió a hacer una especie de supervisión en esos lugares. Lo que se vio un gesto muy solidario, muy humano el señor presidente. Y ojalá que estos lugares donde los ríos se desbordaron, donde hubo casas destruidas, pues las autoridades puedan recompensarles a esas familias esas destrucciones. Hay que crear el hábito, señores, del trabajo a destiempo antes que llegue la temporada ciclónica. Ya hay que decir que tanto las autoridades dominicanas como el propio ciudadano común ha ido aprendiendo sobre la prevención. Eso hay que decirlo, porque se ha estado trabajando tanto con Irma como ahora con María. Se vio el trabajo de prevención de las autoridades y asimismo del pueblo común, del pueblo dominicano, que el ciudadano común, que se preparó también, amén de aquellas cosas que han estado sucediendo,
pero es evidente que en lugares vulnerables, donde lamentablemente un padre de familia no puede hacer muchas cosas, es obvio que su casa se le destruya. Y en ese Por sentido, ejemplo, en el hábito caso- hay que crearlo. Por ejemplo, en el caso de Santiago, hay que destacar que se desbordó Sí. el río Yaque del Norte, pero un sector, señores, que realmente se afectó en este sentido fue el sector arrocero y bananero, Claro, que realmente fue también afectado en este sentido. muy ¿no? afectado. Y en ese sentido también tenemos que felicitar hasta este momento a las autoridades, porque si bien es cierto que muchas cosas se escaparon de la voluntad que tenía el presidente de la República en todo momento, como también las autoridades, algunas personas, el tiempo de prevención y de estar refugiados, muchos de ellos no querían salir de su casa, pero las autoridades se impuso para que salieran. Otros de ellos actuaron muy imprudente, sabiendo que estaba ya en gran parte del territorio dominicano el huracán María y no actuaron del deber ser cuando existen estos fenómenos atmosféricos. Pero cuando nosotros hacemos un balance, nos damos cuenta que nuestra sociedad dominicana ha madurado. Porque si usted hace un relato histórico de los huracanes que han pasado en República Dominicana, muchas veces las autoridades no jugaron su rol, no jugaron el rol de prevención que se buscaba en ese momento. Y hoy la República Dominicana demuestra mucha madurez con el paso del huracán María. A partir de ahora, el Estado dominicano tiene que ir en auxilio con esas personas necesitadas que necesitan en estos momentos esperar, muchos de ellos que se les reparen sus casas. Y fíjate, Ramón, las imágenes muy tremendas de Nagua, Sí. las imágenes de Santiago, Samaná. de Inclusive- Samaná, inclusive de las en la- terrenas. Inclusive en la provincia de Duarte califican que eso fue desastroso. Sí. Porque realmente, principalmente la Defensa Civil dijo que esta zona, debido a la gran cantidad de lluvia que hubo en este sector. Claro, por ejemplo, el río Cenoví se desbordó. El presidente fue a Miches, de Miches fue a la provincia de Duarte, precisamente por la urgencia que meritaba, y el presidente fue allí a visitar a los moradores. Ustedes saben que en Nagua, a propósito de Nagua, hay una menor que dio a luz en Nagua, en todo y le puso a la niña Irma María. Increíble. ¿Ustedes vieron eso? Ah. Irma María le puso. Y siguiendo los pasos, queridos compañeros, de este huracán que fue desastroso para la República Dominicana, pero también para un país hermano, Puerto Rico, que hoy sábado todavía no existe comunicación en Puerto Rico, que el gobernador tuvo que emitir una decisión, señores, de alerta y, como se dice, Robinson, en el territorio, ¿En estado de emergencia? en estado de Exacto. emergencia. No, real. fue un país que colapsó. Giovanni. Todavía ni siquiera la parte energética tienen ellos solución por ahora, porque cuando llega María, todavía ellos tenían el 30% de un sistema energético desde Irma. Entonces María le da más duro, le da más fuerte. Ahora se habla de que ellos durarán alrededor de 6 meses para restablecerse en ese sentido. Ahí Que ojalá podemos observar no las venga otro imágenes, fenómeno. las imágenes de Puerto Rico, señores, Sí. que quedó totalmente devastado y que su situación de calamidad, ¿qué ha pasado? Que toda la humanidad está ahora mismo dándole una mano amiga a Puerto Rico. Los artistas Sí, famosos sí. ya van a comenzar a recaudar fondos, pero también México. el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Ay, ojalá que Donald Trump haga algo asignó una comisión. Sí, que haga algo positivo con esto. Sí. Por ejemplo, en el caso, en este sentido, las autoridades... Ahí están las imágenes de Donald Trump. Las autoridades puertorriqueñas elevaron ayer viernes a 12 la cifra de muertos en la isla por el paso del huracán María, tras hallar 8 personas ahogadas en el municipio de Toa Baja, en el norte. El alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez, dijo que la tragedia ocurrió después de la apertura de compuertas del embalse Lago La Plata. También informó de unos 4.000 rescates en su municipio. Algunos medios locales informaron de que no se activaron las alarmas. Inundación en el municipio que sigue sin electricidad desde el miércoles, como la mayor parte de la isla. Es Sí, decir, sí. luego de este huracán,
ha colapsado la energía eléctrica, muchísimos sectores, gente, como el caso de aquí, se le han destruido sus hogares. Sí, sí. Mira, un caso muy serio. Puerto Rico sufrió, al igual que en México, aunque cosas diferentes, pero en menos de 10 días, Puerto Rico sufrió el caso de 2 tremendos huracanes. Sí. México sufrió el tema de 2 tremendos terremotos. Sí, que vamos a hablar de eso. Y ambos países, América Latina está con los ojos puestos en ellos. De luto con ellos. Salma Hayek, por ejemplo, esta actriz $100,000 mexicana, ella comenzó aportando $100,000 para la causa de la recaudación que van a haber. Obviamente tienen que hacerse un telemaratón para todo esto, porque es lamentable lo que está sucediendo tanto en México como en Puerto Rico. Hay que destacar también. Oye, en México fueron 44 edificaciones. Sí. Se habla de 30 y tanto de niños y 230 ciudadanos. Y más aún, querido Ramón, querido Robinson, la situación de la economía, una economía que está pasando un viacrucis muy difícil. Sí, Puerto Rico está muy mal. No existe un crecimiento económico, contrario a lo que sí tenemos, un gran privilegio, la República Dominicana, de un gran crecimiento. El pueblo puertorriqueño no lo tiene. Imagínense ahora con este devastador huracán María. No, y hay que destacar, Giovanni, que nosotros hemos sido tal vez privilegiados en el sentido de que al haber pasado 2 huracanes tan cerca, que desgraciadamente Puerto Rico le tocó de frente. Sí. Es decir, nosotros, si bien no nos pasó, pero a pesar de que en el caso de María no nos pasó así el ojo, pero fíjense lo desastroso que fue. Claro que sí. Fuerte. Vamos. Por ejemplo, en el caso de la cobertura que nosotros hicimos esta semana en RNN, hay que destacar, Giovanni, que recibimos muchas llamadas del plan social que se van a ocupar de los alimentos, que se inician esos operativos a muchísima gente que es el gran afectadas. Es el gran trabajo post-huracán. Claro. Sí. Y muchas veces también de las epidemias y de las construcciones y de esas personas que puedan ser llevados después a un lugar más seguro y crear conciencia por los dominicanos. Claro. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar a hablar del huracán María, pero también hablar del terremoto en México, señores. Que México está de luto, pueblo dominicano. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Seguimos en Tribuna Juvenil. Antes de comenzar a hablar, a esbozar el tema de México, del terremoto, que fue un duro golpe para nuestros hermanos mexicanos, agradecer a todos los televidentes que no han reportado su sintonía ya en el mes. Tenemos ya casi 2 meses retransmitiendo por RNN Canal 27 HD. Un gran privilegio que nos sigan aceptando, tanto para Robinson Galvez, Ramón Núñez Fernández y quien les habla, Giovanni Morillo. Nos pueden seguir por nuestra cadena de YouTube, que ahí subimos todos nuestros programas y ahí pueden observar los comentarios de nuestros analistas. Qué bien nos sentimos con esa gran aceptación y ese gran apoyo de la población de nuestro país. Compañeros, cuando decimos que el pueblo mexicano está de luto, porque ese terremoto, señores, impactó muy fuerte al pueblo mexicano. Si bien es cierto
que en el 1985 también pasó un terremoto por México, afectó. No menos cierto es que ahora, señores, ahora el pueblo mexicano está en el mundo con estas imágenes que ustedes pueden observar que demuestran que el país referente, señores, referente en el medio artístico, referente en la política y en muchos ámbitos. En el deporte. En el deporte. Sí. Hoy necesita la ayuda de todos los latinoamericanos. Y todo quien pueda, no importa donde usted esté, dar un granito de arena para nuestros hermanos, será bien acogido, no por México, sino por la humanidad. Y nosotros tenemos esa gran solidaridad, como lo demostramos cuando en Haití, Robinson, Ramón, pasó ese terremoto, que fuimos los primeros en tocar suelo haitiano. Este fue realmente un poderoso terremoto de 7.1 en la escala de Richter y fueron víctimas de 286, las cuales informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. Realmente fue una situación muy desastrosa para los mexicanos, en donde hubieron muchísimas muertes, muchísimos desastres y, como decíamos inicialmente, todos los que puedan darle la mano amiga, la solidaridad a este país, será bien recibida. Una situación muy difícil en la cual este pueblo está pasando. Es muy lamentable, es muy lamentable. El sector de la cinematografía también se suma con el tema que dijimos al inicio de Salma Hayek y otros actores y actrices. Pero ciertamente esto es un caso que el mismo presidente Peña Nieto está también muy devastado, muy dolido con estos temas, porque un presidente, obviamente, cuando pasan estos casos, presidente que tiene que dar la cara en muchas cosas. Y recordamos en cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, en muchos de estos edificios de México, de algunos de esos que se derrumbaron, ahí, al igual que las Torres Gemelas, habían de otras nacionalidades. Sí. Yo vi, por ejemplo, testimonios de unos españoles que estaban ahí metidos en algunos de esos edificios, otros colombianos, habían de varias nacionalidades. Lo que significa que de toda América Latina está pendiente de esto que está sucediendo en México y obviamente Puerto Rico. Ya artistas como Daddy Yankee y otros artistas también hablaron de empezar una especie de telemaratón para recaudación de fondos para la reconstrucción de Puerto Rico. Ojalá que no sean para hacerse sentir y hacer alarde de las cosas, y que todo esto se tome bien en serio, porque ambos países lo necesitan. Tú sabes que hubo una situación también muy triste, en este caso de México, y que llenó de conmoción al país mexicano, y fue en las escuelas donde murieron niños. Ay, sí. Increíble. Hay una imagen inclusive de una niña, que no sé si finalmente rescataron, pero fue un caso muy lamentable en donde se ven, inclusive hay una imagen muy triste que se ven las mochilas colgadas. Y óyeme, una situación muy... Sí. Y videos que le llegaron a uno de muchísimas personas en muchísimos lugares, estando en hotel, en casino, en restaurantes. Óyeme, un fuerte temblor. Estamos hablando de 7.1. Sí, había un caso de una niña, un niño de 4 meses, recién nacido. Sí. Oye, eso es doloroso. No, y que también la tarea de rescate en México no es fácil, porque tú rescatar personas que están en escombros, hay países que tienen hasta animales, perros que están preparados para esta tarea, pero México necesita ayuda. O sea, sus autoridades han hecho una gran labor, pero no basta para ese gran trabajo que tienen que hacer, como decía nuestro compañero Ramón, por la magnitud del terremoto. Ahora,
lo que tiene que ver con las edificaciones, el impacto ahora en el 2017 fue menor que en el terremoto de 1985. O sea, exacto, que eso es lo que yo iba a destacar, Giovanni. es un elemento también, cuando tú haces una comparación, Sí. que es lo mismo que muchas veces aquí exhortamos a la República Dominicana de la rigurosidad que tenemos que tener con estos grandes proyectos y edificaciones que se hacen en el país. O sea, que yo iba a destacar eso, Giovanni, paradoja de la vida. Es decir, hace unos años atrás, en el año 85, Sí. ocurrió un terremoto, señores, similar. Sí, en México. Y parece mentira que ese mismo día que ocurrió el del 7.1, ellos estaban haciendo una especie como de Simulacro. de simulacro. 2 horas antes. Exacto. Sí, sí. Entonces, todavía el día de hoy sábado, todavía hay muchísimas personas que siguen bajo los escombros y justamente el gobierno y su presidente Peña Nieto dice que van a seguir Sí. con el tema de la búsqueda y de los rescates Claro, claro. que esperan o que algunos desafortunadamente encontrar los cuerpos o que queden con vida. Sí, sí. Bueno, y a propósito de aniversario, ayer viernes 22 también tuvo de aniversario el paso del ciclón George Sí, por la República Dominicana. También fue un caso muy, muy lamentable. Eso fue un momento en que todo el sistema eléctrico en República Dominicana también se fue. Colapsó. Colapsó totalmente. Las casas de zinc, por ejemplo, estaban prácticamente quedaron sin su techo, lamentablemente. No, Fue un caso también estremecedor. Y estos casos, como tú dices, históricos, el huracán Sí, George, sí. que fue en el 1998, 98. el huracán David en el 79, Sí. el Sancenón en el 1930 y otros huracanes que han pasado por territorio dominicano hacen... Cuando David Sánchez no había una... No, imagínate. No. Nos faltaba mucho por nacer. Sí. Pero estos fenómenos hacen que la República Dominicana cada día vaya creando, señores, una mayor conciencia, pero también que nuestras autoridades se sigan preparando. Sí. Porque estamos expuestos aquí, todos los años existen temporadas ciclónicas. Y hay muchas probabilidades No, lo que que desgraciadamente... pasen huracanes por nuestro No, territorio. lo que desgraciadamente Giovanni no avisa es el tema del terremoto. Pero en el caso- Que surge. Pero en el caso. Impredecible. Exacto. En el caso del huracán es verdad. La gente, que eso es lo que uno destacaba también en el tema de la cobertura, de la gente que no quiere salir de su vivienda. Que el gobierno pelea mucho con el tema de que quieren llevarlo a un refugio y quieren permanecer en sus Mira, tú casas. sabes que a propósito de eso, yo vi al señor Mayobanets Escoto, director del INVI, del Instituto Nacional de la Vivienda. Él estuvo diciendo de que, en ese mismo sentido, de que el INVI y Medio Ambiente firmaron un acuerdo en el que a estas personas que viven en lugares vulnerables, ustedes saben que hay en la tradición de que se le da una casa y vuelven al lugar. Sí. Entonces estaba diciendo que aquel que se le dé una casa, esa casa, ese terreno esa casa va a ser tumbada. Ese terreno va a ser asignado a medio ambiente, o sea, al Estado a través de medio ambiente, para que medio ambiente lo convierta ese terreno en un área verde. Y esas personas no vuelvan a hacer lo que hicieron en una época, que volvían al lugar, a ese lugar vulnerable, entonces las autoridades se veían obligados a actuar por la fuerza. Como se vio una señora anteayer, el jueves, una señora que 4 policías tuvieron que ir a sacarla, porque hay gente que se resiste, obviamente. No quiero que el que esté de aquel lado digan, porque está en televisión, es muy bien decirlo desde ahí. Eso es verdad. El que está ahí en ese momento, que no quiere perder uno de sus ajuares o que le roben en su casa, obviamente va a pensar así. Pero en los países desarrollados, la cultura es que es por obligación que tienen que salir. No es que que se le va a hacer un aviso y no, yo no voy a salir. No, eso no es un asunto caprichoso. Y lo importante, es un asunto Robinson, obligatorio. obligatorio, porque la vida, pueblo dominicano, la vida... Claro. Vale más que una nevera. Vale más que una nevera, vale más que un vehículo, vale más que Claro. todo. Mira, y tú sabes, Giovanni, que ahora fíjense que se están sumando muchas situaciones climatológicas
Además, la tierra se está pronunciando, como dice la gente. Sí. Y justamente en esta semana también ocurrió en Japón un temblor de magnitud sí. 6.1 Sí, sí, que 6.1. golpeó las costas. Sí. Claro que sí. Es decir, una situación difícil en el mundo. Pero en Chile también sucedió, pero Sí. fue de 3 y algo. Exacto. O sea, casi en todos lados, en estos últimos meses, Sí. casi todos los No, días pero, hay un terremoto. pero yo mismo me pregunto, Robinson, en el caso de aquí del Caribe, que fíjense cómo surgió el huracán Irma, Sí. y fíjense cómo en pocas semanas arrecia María. Gracias, Es decir, fue en un lapso de muy poco Cuando tiempo. todavía muchos países no se habían repuesto de Irma. Sí. Eso es así. Queridos compañeros, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con un tema que demuestra la degradación política que existe en nuestro país. Otro huracán. Un huracán llamado Mondesi. Vamos a ir a la pausa y vamos a analizar el tema Mondesi. Yo le voy a dejar a mis dos compañeros, Sí, sí. a Ramón Núñez Fernández, a Robinson, el aspecto político del caso Mondesi. Pero quien les habla, Giovanni Morillo, va a analizar el aspecto jurídico claro. del caso Huracán Raúl Mondesi. Vamos a la pausa. Volvemos en breve. Seguimos en Tribuna Juvenil. Como expresamos en el segmento anterior, tenemos que analizar un caso que para nosotros es una demostración de populismo, de clientelismo y degradación política. Que un alcalde como Raúl Mondesi, que en su momento fue un gran pelotero, un ejemplo Un a ídolo. seguir, un ídolo, Raúl Mondesi. Recordamos novato del año, recordamos el 30-30 y todos los jóvenes en su época se sentían identificados con este joven pelotero en su momento y hoy es alcalde. Hoy podemos observar ese rostro que demuestra, señores, que nuestro país, hoy los actores políticos, sin importar la parcela, sin importar su profesión, le han fallado a nuestro pueblo. Estamos hablando de una condena de 8 años por el Tribunal Colegiado de San Cristóbal y estamos hablando de una acusación, de una malversación de fondo de más de 300 millones de pesos. No, básicamente por más de 60 millones de pesos. 60 millones. No, de 300 la malversación. La malversación. Los 60 millones es una multa que le ponen ahí. Exacto. No, bueno, pero eso es en materia penal lo que tiene que ver ya la acusación, esa cintila probatoria que tiene una teoría del caso el Ministerio Público de San Cristóbal y hasta ahora su teoría fue acogida por los jueces colegiados y sancionaron al ex pelotero, al ex alcalde de San Cristóbal. No, inclusive, la jueza Biurkis Milanes inhabilitó por 10 años a Mondesi a aspirar a cualquier tipo de situación. Y fíjate que la jurisdicción judicial de San Cristóbal en los últimos años ha sido muy cuestionada. Y fíjense que con todo y que esta jurisdicción ha sido cuestionada, no le tembló el pulso para condenar a este ex pelotero y ex alcalde. Muchas personas se han preguntado por qué Raúl Mondesi se fue directo para su casa y que está un poco sonriente y que dice su abogado que van a apelar. Es una cara, óyeme, es una cara que él se cree como demasiado seguro. Sí, bueno, pero el Código Procesal Penal y un derecho constitucional, que es el derecho a recurrir, tiene el derecho a interponer, pero el pueblo dominicano tiene que saber que si Raúl Mondesi en las otras etapas que le quedan
se ratifica el fallo de esos jueces colegiados y se convierte la sentencia en irrevocablemente juzgada, que es definitiva, ya el señor Raúl Mondesí tiene que cumplir condena. Lo que pasa es que el Código Procesal Penal tiene esa facultad y es algo, señores, que el estado natural, Ramón, Robinson, de un ciudadano, del hombre, es la libertad. Claro. Entonces, si usted demuestra que no va a sustraerse del proceso, en todas las etapas usted puede estar en libertad. Ahora llegará el momento que usted tendrá que cumplir condena. Mira, tú sabes que en el caso, aparte de Mondesí, se suma también Bienvenido Araujo, ex secretario general de la alcaldía de San Cristóbal, y Antonio de Jesús Ferreira Guzmán, ex tesorero, que fueron condenados a 7 años de cárcel y al pago de 20 millones. De 20 millones de pesos. El caso de Raúl Mondesí se suma a 3 casos más de otros alcaldes de todo el país, en el que se calcula un aproximado de 1.000 millones de pesos entre esos alcaldes por malversación. Lo que significa que con el erario, con el dinero del erario, estos funcionarios han estado violentando las normas, las leyes, y en el caso, por ejemplo, de Raúl Mondesí, es más doloroso porque estamos hablando de un ídolo que en su momento era, señores, era una atracción. Hasta muñequito de Raúl Mondesí, claro, de los Dodgers. Era una atracción ver hasta muñequitos, Robinson. A Raúl Mondesí en el campo de bateo, en el play, allá en los Dodgers. Y verlo después. Miren, cuando él entró al Partido Reformista Social Cristiano, yo le dije a una persona, zapatero a su zapato. Yo no sé, sí, porque sí, en ese momento fue que Sergio Vargas también entró en política. Y oye, la política no es para todo el mundo. Después vimos a Raúl Mondesí yéndose al PRD, después al PLD. Quiso bailar en todos los partidos. Claro, pero la última etapa de él ahora, cuando la campaña del PLD, yo recuerdo que Francisco Javier García era uno de los precandidatos. Él apoyó a Francisco. Y él apoyó a Francisco Javier cuando Francisco Javier fue a San Cristóbal. O sea, es una persona que no tiene noción de lo que es un liderazgo político. Y yo no sé, los partidos políticos deben ver esto, señores, como una lesión, como una oportunidad para que los partidos se limpien, para que los partidos tengan una especie de filtro con este tipo de gente. Reflejo, Robinson, que aquí hace unos años nosotros escribimos un artículo en el Periódico Nacional que nosotros decíamos en esa época que para usted entrar a un partido le decían primero qué dinero usted tenía, qué fortuna usted podía aportar en ese partido. No, pero eso es en la nueva época, porque antes no era así, antes era tu nivel intelectual. No, claro, pero cuando yo escribí ese artículo en el Periódico Nacional, vuelvo a afirmarte, yo decía que no se observaban las cualidades de Giovanni Morillo, las cualidades de Robinson Galvez como profesional y de Ramón Núñez. Lo que se decía era qué dinero usted podía aportar a esa campaña. Bueno, yo para ser síndico tengo 50 millones de pesos. Yo para ser diputado tengo 15 millones. Entonces, ¿cuál es el reflejo con Raúl Mondesí? Que Raúl Mondesí llega a ser candidato y gana las elecciones por el dinero que tenía en ese momento y lo que él representaba como es pelotero, que es un reflejo, vuelvo a repetirle, de la degradación política, del clientelismo político que le ha hecho un gran daño al sistema de partido. Y como dice nuestro compañero, se necesita un colador y un filtro, señores, para que personas lleguen a los puestos, sea en el Congreso, sea en la alcaldía, pero personas nobles y personas que estén comprometidos con su comunidad. No como ahora, que hay un grupo de gente que están comprometidos con su bolsillo y no con el interés nacional de la República Dominicana. Pero además, yo en el caso de Raúl Mondesí, por ejemplo, yo lo aplaudo, ¿eh? Yo no quiero que se diga palo si boga y palo si no boga, no. Yo eso lo aplaudo, eso está bien. Ahora, ¿qué pasó con los otros alcaldes que no han tenido esa suerte? Por ejemplo, en el caso de San Francisco de Macorís, el alcalde de San Francisco de Macorís
el caso de él es por 400 millones de pesos. increíble. En el caso de Ramón Decide por 300. Ahora, el caso de San Francisco de Macorís, a ese señor hasta le permitieron que fuera candidato a diputado en estas elecciones pasadas. Increíble. Sí. Después de todo ese escándalo que se hizo y tanta laraca, ese señor aspiró a diputado por la provincia de Duarte en las elecciones del 2016. Entonces, ¿qué se está viendo también con esto? Caramba, de que Raúl Mondesí, porque no estaba con el partido del poder, lo sometieron y lo sentenciaron. Aquel, el de San Francisco de Macorís, porque está con el partido del poder, no ha corrido la misma suerte. Entonces, este país, la justicia se le quiere ver, es a todos los niveles y con todo el mundo. Todavía aquí están lo que se ha hablado de miles de casos de corrupción, y aquí se para dice, no citar ninguno, para que no se vea nada personal, y aquí, pero es lamentable de que estas cosas sigan sucediendo. no, y aquí se dice, Robinson, cuando tú hablas de que ya los casos de corrupción, de malversación de fondos en los ayuntamientos, se habla de casi 1.000 millones de pesos Sí, sí. en diferentes alcaldías. Aquí Ramón, de hace mucho, muchos políticos, no, que en los ayuntamientos hay mucha debilidad institucional, no funciona Sí. ese libre acceso y transparencia que deben de existir, pero es que esos alcaldes, ellos no saben que Juan Pablo Duarte, escuchen bien, habló del poder municipal, pero aquí los actores políticos tienen lo municipal como un bandidaje y a veces una forma de nombrar a todos los compañeritos de los partidos en las diferentes provincias, pero que no hacen, señores, un trabajo de lo que debe de ser un ayuntamiento, señores, en los diferentes lugares de nuestro país. Y es algo que uno se siente consternado Pero hacia dónde va la República Dominicana. Tanto el ex alcalde de San Cristóbal, como mencionaba Robinson, y los otros dos son condenados a 300 millones de pesos. Claro, Sí. claro, porque hubo malversación a todos los niveles. Entonces parece que ese monto coincide, Ramón. Ese Entonces, monto. 300. 300 los tres. Es lamentable lo que se está viendo. Es lamentable. 300. Aquí, Coincidieron que... Coincidieron 300 millones de pesos. Aquí lamentablemente se está viendo de que la justicia actúa en un momento sí y en un momento no. Porque ese caso de San Francisco de Macorís está latente. Y ese señor, yo te aseguro a ti que en cualquier momento tú lo vas a ver con un cargo. Tú lo vas a ver con un cargo público. Porque quiso aspirar a diputado y el partido lo dejó que aspirara. Si el partido lo deja que aspire a diputado, es porque entiende que él puede hacer lo que él quiere. Claro que sí. Y así no puede ser. Antes de irnos, compañero, a la pausa, quiero pedirle al director las imágenes del canciller de la República, Miguel Octavio Vargas Maldonado, que estuvo en la ONU conjuntamente con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez. Qué bien nos sentimos exhortando un mensaje solidario, el canciller de la República, a los mexicanos. Pero también el caso de Danilo Medina Sánchez, trabajando conjuntamente con ese cuerpo diplomático del país, buscando una solución al problema venezolano, de nuestros hermanos venezolanos que merecen un mejor destino. Sí, la paz, la paz. La paz, que es lo que está en juego. La paz, compañeros, y es algo que nosotros nos sentimos orgullosos porque nuestro país juega un rol protagónico hacia unas verdaderas relaciones a nivel internacional como se la merece. Y fíjense, compañeros, de qué se pierde la oposición de un gobierno. Como Miguel Vargas Maldonado, siendo en un momento de la oposición y llega a la Cancillería y con ese trabajo de José Francisco Peña Gómez, mira ese gran trabajo a nivel internacional. ¿Qué hubiera sido, Robinson, un gobierno de la oposición? Pero claro, una oposición no fragmentada y dividida como está. Claro. Pero nos sentimos orgullosos porque aquí, pueblo dominicano, hay que entender que Danilo Medina Sánchez es el presidente de todos los dominicanos, de los rojos, de los morados, de los blancos, Claro. de los amarillos, de los verdes, de todos. Bueno, de hecho, cuando él estuvo ahí en la ONU, él canceló toda su agenda en Nueva York Y cuando dejó- se enteró de lo de ir María. y dejó vino- Miguel. Y vino la misma noche y dejó a Miguel allá. Sí, haciendo Al señor canciller. sí, un excelente trabajo. Vamos a irnos a la pausa y pedirle al director que vamos a despedirnos con ese recorrido que hizo el canciller de la República, como también el presidente actual
Danilo Medina Sánchez. Vamos a la pausa y nos vamos con ese recorrido de esos dos grandes hombres de la República Dominicana. Y bien, amables televidentes, continuamos aquí en Tribuna Juvenil. En esta semana la CEPAL, en América Latina y el Caribe, afirmó que la República Dominicana ocupó el lugar número 5 entre los 10 países de la región, incluidos en la categoría de 10 países de la región y de riesgo extremo en el índice de vulnerabilidad al cambio climático que mide los índices de exposición, sensibilidad y capacidad adaptiva. Esto fue un informe que dio esta semana la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Bueno, una información importante, querido Ramón. Porque esto refleja los riesgos de la región. Sí, los riesgos y que es el parámetro que debe de seguir la República Dominicana Sí. en estos momentos. Queremos seguir porque quedamos hacer un programa especial con el huracán María. Felicitar a la programación de RNN, Canal 27 HD, por esa gran cobertura que estuvo el jueves desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, hablando y llevándole luz al pueblo dominicano sobre este huracán. Un reflejo de cómo van los ayuntamientos en nuestro país. Fíjense que muchas de las inundaciones que estuvieron observándose en los diferentes distritos municipales, aquí en el Distrito Nacional, fueron por los desagües. Y que gracias, señores, tenemos que felicitar a Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas. Yo estuve recorriendo la Luperón, la Bolívar, la Sarasota, y estaban, señores, brigadas de obras públicas limpiando, Robinson, limpiando, para que, señores, el agua corriera. Que no se puede quejar David Collado, porque gracias a Gonzalo Castillo el agua pudo correr en muchas partes aquí en la capital de nuestro país. A eso fue que le corría siempre Roberto Salcedo. Roberto Salcedo decía que el trabajo del drenaje pluvial y limpiar esas zonas, eso era muy costoso para el ayuntamiento y que no se podía. Pero ni una brigada podía, Robinson, porque fue sencillo. Eran brigadas. No, porque todo es cuestión de voluntad. Todo es cuestión de voluntad. Porque muchas, por ejemplo, ahora están... Yo he estado viendo entre ayer y hoy muchas críticas a un sector del gobierno. Sí. Porque el sector del gobierno ha ido después como el Rey Mida a esos lugares. Señores, esto es un asunto de voluntad. Porque se han visto en otras ocasiones cuando pasan estas cosas que no se reúnen los organismos correspondientes. Y los organismos correspondientes, con Irma y ahora con María, se empezaron a reunir una semana antes. Y se vio un trabajo tesonero, un trabajo de precaución de verdad, como en países desarrollados. La prevención es lo que salva todo en los países desarrollados. No, Entonces, ahora están criticando. Caramba, pero vamos a dar Robinson, el beneficio de la duda. Aquí lo que hay que resolver. Claro. Aquí es lo que hay que resolver porque es lo que necesita nuestro país. Y esas comunidades que quedaron destruidas, especialmente la parte, esa parte de Nagua, como dijimos, esa parte de Nagua,
esa parte del parque famoso de Samaná, Robinson. Mira Las cómo- Terrenas, las Samaná, terrenas, señores. Nagua, San Francisco de Macorís. Es algo que nuestras autoridades tienen un gran trabajo. Mira, tú sabes que yo tengo un dato también que en el Cibao, Santiago y toda esa parte ahí del Cibao, hay 26 comunidades que se encuentran incomunicadas y Increíble. 40 acueductos que se encuentran afectados, de los cuales 39 se encuentran totalmente fuera de servicio, lo que afecta a 592.943 usuarios. Estos son los datos ofrecidos por el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, que señalan que los daños provocados por el huracán María durante su paso por la República Dominicana, además de miles de viviendas que fueron destrozadas o arrasadas por las inundaciones de ríos, arroyos y cañadas, estaban ubicadas en los municipios Santiago, Tamboril, Moca Espaillat, Valverde Mao, Tenares y Santiago Rodríguez. Que mucha gente en la cobertura, tú recuerdas, Giovanni, que llamaron mucho de Santiago Rodríguez. ¿No? Y fíjate el caso del Ayuntamiento de Santiago, lo que pasó hasta en el cementerio. Derrumbe, señores, derrumbe. Increíble. Mató a varios muertos. Bueno, mató Increíble. a varios muertos y también crear conciencia. Observamos imágenes de gente que estaban fiestando. Nosotros estuvimos en un momento, en un receso, fuimos a tomar un cafecito y pasamos, señores, por la Avenida Independencia, voy a decirlo con responsabilidad. Conocí a uno de los dueños de ese drink hace unos años, pero yo sé que él lo vendió porque él me lo manifestó. El KM, Robinson, que tú eres de esa zona. El KM, en pleno huracán María. ¿Qué es lo que el KM? Un drink que se llama el KM, logo amarillo con negro. ¿En qué kilómetro está eso? Bueno, eso está cuando tú estás llegando casi a la Coca-Cola. Antes de llegar a la Coca-Cola, Valga la cuña. valga la cuña, ahí se estaba vendiendo romo por un tubo. ¿Cómo? Y gente bañándose y gozando. ¿Ya qué hora era eso? Bueno, eso era de 5, 6, 7 de la noche. Es una irresponsabilidad. Eso, no, una irresponsabilidad y una falta de respeto. Claro. Porque es verdad que usted puede tener un negocio privado, pero usted tiene que respetar el orden No, público pero en aparte, un país. aparte de eso, Giovanni, una cosa es el asunto abierto y este tigueraje, todo este grupete de gente, que en vez de estar en su casa tranquilo, pues están bebiendo. Porque si una cosa mal es el negocio, otra cosa es la gente que se arriesga y no le importa Pero nada. además del negocio y el dueño del negocio seguro obligó a los empleados a que fueran. Cuando las autoridades enviaron una Suspendieron. comunicación suspendiendo todas las labores. Mira, tú sabes Público y privado. es una violación doble Sí. del dueño de ese negocio. no, y que justamente en la Sarasota chequeamos ahí cerca de una bomba, lo que tú mencionabas, lo de la Brigada de Obra Pública, Sí. eso lleno de agua, en donde estaban ahí Sí, en ese momento. sí, estaban trabajando y es algo que nuestro país tiene que ir mejorando el drenaje pluvial. Es inaceptable que observar en la urbe de nuestro país, en zonas del centro de la ciudad, surjan estas situaciones. No, mira, es inaceptable. Y situaciones como esta, Giovanni, Robinson, que ustedes ven este grupo ahí bebiendo, así también hay grupos que tú lo ves en el malecón. También. Y en la Avenida No, pero España. de hecho se veían personas. Sí, pero eso es lo que se llama, Robinson, jugar con la muerte. Claro que sí. No. Cerca de Bueno, un malecón. de una mira, olla. imágenes Y que tenemos ahí, además- gente Y además tomando. provocar. Eso fue, wow, mira eso. Es increíble como la gente. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de Cabaret en Sosúa, las autoridades apresaron a 2 turistas porque estaban ahí surfeando, aprovechando el nivel de las olas Increíble. para surfear. Sí. O sea, es una violación a todo dar. Había un turista, creo que alemán y un dominicano. Y Así no se puede. no quieren someterse a un llamado de las autoridades. Sí. Claro que sí, así no se puede. Y felicitar, hoy es sábado, Sí. felicitar a nuestra sociedad dominicana por su comportamiento, felicitar a las autoridades. Sí. Todavía, pueblo dominicano, necesitamos mucha prevención. No, Pronosticado lluvias sábado y domingo. No, y sobre todo, Giovanni, también, aparte del gobierno, esta gente del COE, el Sí. señor Juan Manuel Méndez, que, Excelente oye, señores, trabajo, este excelente. señor hasta difónico, hay Sí, que ver sí, el trabajo sí. que hizo Muy buen mandando trabajo. información. Claro que sí.
Agradecer al pueblo dominicano por su sintonía, por su apoyo. Estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández, Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta la próxima. Gracias, pueblo dominicano. Cuídense, bye bye. Feliz fin de semana.